manera persuasiva. ¿A qué se referirá esto, Isela? ¿Cuándo algo es persuasivo? ¿Cuándo qué? Cuando convence. Cuando es tan sencilla, tan lógica, tan creíble, que logra el convencimiento. ¿El convencimiento de quién? Por supuesto que nuestro convencimiento va dirigido al órgano decisor, al órgano jurisdiccional. Sin embargo, también esa característica de la persuasión puede estar redirigida a nuestra contraparte en este control horizontal. ¿Sí? Esa es otra de sus características. Y que sea suficientemente jurídica. ¿Qué querrá decir esto, Caro? El derecho puede encuadrarse en alguna de las disposiciones del Tipo Penal. Exactamente, que esté sustentada en el principio de legalidad. A eso se refiere la suficiencia jurídica. Y por supuesto, no siempre, no en toda la etapa del procedimiento penal, pero sí previo a la judicialización, esa teoría del caso debe ser flexible. ¿Por qué flexible, Said? Pues porque se puede no variar el hecho como tal, pero circunstancias particulares. Porque acuérdense que la teoría del caso la vamos construyendo, ya nos lo dijeron por ahí, a partir de la denuncia o la querella. Sin embargo, durante toda la parte de investigación inicial, solo en la investigación inicial, podemos irle desagregando o agregando elementos, no solamente elementos de la proposición jurídica, porque podemos ir viendo que no es robo, que fue abuso de confianza, y luego nos regresamos al robo, no fue un fraude. Podemos jugar mucho con las figuras jurídicas, pero este agregar y desagregar elementos de la proposición jurídica va a depender de lo que vamos recabando en nuestra actividad probatoria y que por lo tanto vamos haciendo el ajuste de los hechos. A lo mejor al principio en la denuncia era relevante identificar la ajeneidad del bien mueble, pero resulta que cuando fuimos avanzando sobre la investigación inicial nos dimos cuenta que no hubo un robo, sino un abuso de confianza. Entonces lo importante va a ser quién tenía la posesión del bien, no tanto quién tenía la propiedad. Podemos jugar con el fraude. Entonces vamos a ir migrando, y lo mismo nos pasa incluso en los delitos sexuales, que a veces a lo mejor la iniciamos por violación y conforme avanzamos en la investigación nos damos cuenta que la proposición fáctica inicialmente denunciada no era la imposición de la cópula, sino que fue un acto sexual, pero sin llegar a la cópula. O a lo mejor fue un acto en el que sí llegó a la cópula, pero los elementos probatorios no nos van a permitir sostener eso, entonces nosotros nos obligamos a migrar a una proposición jurídica distinta y por lo tanto va a cambiar también nuestra proposición fáctica. Si se dan cuenta, entonces, esa flexibilidad debe hacerse presente, pero debe ser antes de la judicialización. Porque a partir de que, lo vamos a ver en unos minutos, a partir de que nosotros judicializamos un asunto, ya no podemos tan sencillamente cambiar la teoría del caso. Puede todavía cambiarse, sí, en la proposición jurídica, pero ya no en lo fáctico. El hecho ya no se puede mover, tendrá que mantenerse incólume, tal como se lo planteamos al órgano jurisdiccional. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, ok. Y entonces empezamos con, ya vimos cuáles son las tres columnas que van a conformar nuestra teoría del caso, ya vimos en qué momento se empieza a construir, ya identificamos que nuestra primera proposición es la proposición jurídica. Esta proposición jurídica, ¿cómo la podrían definir? Víctor, ¿cómo definirías la proposición jurídica? Como la norma jurídica penal en la que vamos a basar, vamos a tipificar nuestro... Ok, vamos acercándonos. Bien, ¿alguien más? La adecuación de la proposición a un tipo penal concreto. Ahí está, es la adecuación de los hechos denunciados, es decir, la adecuación de nuestra proposición fáctica al tipo penal descrito por el legislador. ¿Qué significa?
El tipo penal, hagan de cuenta que es un molde. Ajá, aquí tienen un molde de cocina, un tazón, y sus proposiciones fácticas son lo que van a echar dentro del molde, se va a subsumir y va a tomar la misma forma del molde. Entonces su molde es su proposición jurídica, es el tipo penal que ya existía, y el contenido que ustedes van a vaciar, un líquido, esa es su proposición fáctica. Tiene que existir una perfecta y total adecuación, porque si no existe esa perfecto embone, esa subsunción completa, entonces no tenemos una correcta teoría del caso. Esto implica entonces que ustedes como agentes del Ministerio Público tienen la obligación, a partir de que tienen la noticia criminis, de examinar los tipos penales y en los cuales pudiera encuadrarse la conducta que se les hizo del conocimiento. Y esto no es tan sencillo. Muchas veces la propia primera lectura de la denuncia nos lo da, y al momento en que estamos haciendo nuestra teoría del caso nos damos cuenta que hay un elemento del tipo penal que creíamos actualizado que resulta que no ensambla, y es borrón y va de nuevo. De ahí la importancia de que conozcan muy bien sus tipos penales. Ojalá nos diera tiempo, no va a haberlo, pero ojalá tuviéramos una oportunidad más adelante de que podamos tener una capacitación en donde solamente abordemos el análisis de cada uno de los tipos penales. Esto sería fenomenal. No tenemos en este momento la oportunidad, y entonces por eso solamente me voy a ir a cuestiones muy generalizadas. Pero es eso, ¿sí? La proposición jurídica es la adecuación del tipo penal a la conducta denunciada, y por lo tanto la conducta denunciada o los hechos que vamos a esclarecer se subsumen en la descripción penalmente relevante. ¿Quiénes tienen que hacer su proposición jurídica? En principio, por supuesto que es el Ministerio Público. Ojo, cuando la víctima es quien directamente le presentó la denuncia. Sin embargo, aquí es muy importante la labor de las y los asesores jurídicos. ¿Qué ocurre, o qué por lo menos yo he visto en la práctica? Que los asesores jurídicos carecen de dominio de la dogmática penal. Llegan y presentan una denuncia con unas narrativas que a veces nos aventamos 2 o 3 hojas para que en la cuarta, en un párrafo previo a donde está la firma, es donde encontramos el hecho penalmente relevante. Entonces, falta dogmática jurídica, falta formación de teoría del delito en los asesores jurídicos. Nada más que ellos tienen una ventaja sobre ustedes. Ellos no están obligados a haber hecho esa depuración. Ustedes sí, porque ustedes, salvo en los casos de delito de acción penal pro particular, salvo esos supuestos, serán ustedes quienes tendrán que construir la teoría del caso y que ir y demostrarla ante un órgano jurisdiccional por todos los estadios procesales. De ahí la importancia entonces de que ustedes conozcan la teoría del delito. ¿Y cómo van a construir ustedes esa teoría del delito? Pues en principio con los hechos que estén plasmados en la denuncia, pero la van a ir posiblemente modificando a través de su labor investigativa, con el auxilio de los actos de investigación que les aporta tanto la policía como los órganos periciales. Y no son ustedes los únicos que van a tener esa proposición jurídica. Hay otro órgano que va a ser su contraparte en algún momento, y que es precisamente la defensa. En el Ministerio Público, entonces, la teoría del caso sí es obligatoria. En el caso de la defensa, la teoría del caso es optativa. Recomendable, por supuesto, pero optativa. Y el Ministerio Público, para poder construir su teoría del caso, deberá tener conocimiento de los elementos del delito. Fíjense bien, no estoy hablando de los elementos del tipo penal, va mucho más allá. Necesitan conocer los elementos del delito de manera integral. En el caso de la defensa, ¿qué necesita conocer para poder formar su teoría del caso? ¿Qué se les ocurre que necesite el órgano de defensa? Exactamente, las excluyentes o los elementos negativos del delito que están en el artículo 25 del Código Penal y su similar en el Código Penal Federal.
¿Por qué hablo del Código Penal Federal? Porque ustedes saben que tratándose de delitos de competencia concurrente, no vamos a aplicar el Código Penal del Estado, sino el de la Federación. De ahí que entonces nuestro primer punto de partida, una vez que identificamos el tipo penal que creemos aplicable a los hechos denunciados, es saber desagregar los elementos objetivos, subjetivos y normativos. Pero no solo eso, sino además saber identificar bien cuando estamos ante hipótesis alternativamente formadas o ante hipótesis que son conjuntivamente formadas. ¿Entendemos esa diferencia o abunda un poquito en ello? Abundo, ok. Los elementos objetivos, lo vamos a ver más a detalle, son todos aquellos que se perciben a través de los sentidos. Y básicamente ahí es donde se encuadra casi siempre, el verbo rector, es decir, el verbo que va a determinar el tipo penal. En el caso del delito de robo, pues es el verbo o la acción de apoderarse. Ajá. En el caso de un delito de violación, pues la imposición de la cópula. En el caso de una violencia familiar, pues el uso de cualquier tipo de violencia. ¿Sí? Tenemos que identificar muy bien el verbo rector y casi siempre ese verbo rector va a encuadrar dentro de los elementos objetivos, lo que se percibe con los sentidos. Los elementos subjetivos son aquellos que surgen de la psique del sujeto que lleva a cabo la conducta penalmente relevante, las intenciones, lo que no podemos ver, pero podemos identificar en el hecho. Y los elementos normativos serán aquellos que surgen, como su nombre lo indica, de la propia norma. Por ejemplo, si hablamos de un robo, se requiere que el bien mueble sobre el que recae la conducta sea ajeno, y la ajeneidad va relacionada con la propiedad, y la propiedad está regulada en el Código Civil. Si estamos hablando de un despojo, pues hablamos de un bien inmueble que está descrito que son bienes muebles e inmuebles en el Código Civil, pero además también hablamos o de la ajeneidad, o de la posesión, o de la propiedad, y todo está regulado en el Código Civil. Si hablamos de un delito de violencia familiar, donde hay un parentesco, ejemplo, entre esposo y esposa, la relación del matrimonio, ¿dónde está fundamentada? En la ley para la familia. Si hablamos de una privación ilegal de la libertad equiparada, donde uno de los factores es la patria potestad y la custodia, ¿dónde está fundamentado esto? En la ley para la familia. Y así nos podemos ir. Si hablamos de una administración fraudulenta, puede ser de una sociedad mercantil, y entonces nos iremos a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Todos esos que tienen su fundamento o su raíz en una disposición distinta a la de la rama penal, esos son los elementos normativos. Si hablamos de un delito de naturaleza culposa, donde hubo violación a un deber de cuidado, fíjense, exige la propia culpa, en su tercer párrafo del artículo 13, que haya un deber de cuidado. Si hablamos de un deber, ¿dónde está sustentado? En una norma, no importa si es una ley, un código, un reglamento, incluso pudiera ser hasta un contrato. Pero estamos hablando de elementos normativos, algo que surge de otra norma y que hace que caiga en el campo penal. Ahora, hablando de las hipótesis alternativas o de las hipótesis conjuntivas, es muy sencillo identificarlas. En los tipos penales ustedes van a ver que el legislador dice, si haces esto o esto o esto otro, quiere decir que solamente debemos identificar una de las hipótesis, no todas. En cambio, si el legislador dice, si haces esto y esto, entonces son conjuntivas. Vámonos a un ejemplo del delito de secuestro. La sola privación de la libertad de la víctima no nos hace actualizar el delito de secuestro. De manera conjuntiva, en el artículo 9 de la ley especializada, el legislador exige que además de la privación de la libertad, dice, y sea con el propósito de, fíjense, tenemos un elemento subjetivo porque habla de un propósito, una intención, algo interiorizado del sujeto, con el propósito de causarle un mal, exigir un rescate, etc. Trae una serie de hipótesis.
Entonces, tenemos que identificar para esta correcta teoría del delito y teoría del caso en la proposición fáctica, en la proposición jurídica, perdón, los elementos objetivos, subjetivos y normativos, pero además las hipótesis alternativas y conjuntivas. Y va también en esto inmerso las agravantes y las atenuantes. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok. Y en el caso del Ministerio Público, entonces debe conocer no solamente, o debe dominar el desagregado de los elementos que conforman la conducta típica, sino además identificar perfectamente cuándo es antijurídica y cuándo es culpable. En el caso de la defensa, es preferible que conozca también y domine la parte de la teoría del delito y los elementos positivos del delito. ¿Por qué? Porque solamente a partir de ello podrá enfocar sus esfuerzos de investigación y de litigación en desvirtuar las proposiciones jurídicas que sostiene el Ministerio Público, invocando ¿qué? Las excluyentes, las que están en el artículo 25. Lamentablemente, pocas veces vemos en la práctica que el defensor lleve una teoría del caso sustentada en estas excluyentes y se dedica nada más a debatir lo que pueda, lo que pesque y lo que se le ocurra aventar. Poco a poco irá, yo tengo fe en que irá madurando este sistema. Así vemos que entonces, una vez que tenemos nuestra proposición fáctica, migramos a nuestra proposición, jurídica, migramos a nuestra proposición fáctica. ¿Qué será la proposición fáctica? Lalo. Los hechos. Narrar los hechos para los cuadros de la proposición jurídica. Entonces, cómo sucedió, ahora que nos volvemos la narrativa de convención a la denuncia. Ok. Jaime, ¿para qué nos sirve la proposición fáctica? Para ese momento, obtener qué es lo que se aprueba el delito que se le va a imputar. Y antes de identificar el delito que se le va a imputar, ¿para qué nos sirve la proposición fáctica? Una vez que ya la tenemos incorporada en la teoría del caso, ¿para qué nos sirve? No, lo vas a acreditar con los elementos probatorios. ¿Para qué nos sirve la proposición fáctica? Para realizar la investigación. No. ¿Para qué nos sirve la proposición fáctica? Para establecer el hecho penalmente relevante sobre el cual vamos a discutir. Para reconstruir el hecho. Nosotros, acuérdense que en el artículo 2 del Código Nacional, uno de los establece los objetos del proceso penal y uno de ellos es el esclarecimiento de los hechos. ¿Cómo vamos a esclarecer un hecho? A partir de la reconstrucción. Y esa reconstrucción no la vamos a poder lograr si no tenemos elementos probatorios, si no tenemos proposición jurídica. Pero de nada me sirve la proposición jurídica y la proposición probatoria si no tengo una proposición fáctica. Entonces, ¿cuál es la reina de la reconstrucción de los hechos? La proposición fáctica. Y a partir de ahí podemos entonces ir migrando en las etapas del procedimiento penal. ¿Qué es sugerencia al momento de plantear su proposición fáctica por parte del Ministerio Público o por parte de la defensa? ¿Qué se sugiere? Que lleve una cronología. Si no lleva una cronología, no vamos a tener una buena teoría del caso. Ustedes díganme si no es cierto en lo que les voy a poner como ejemplo. Viene la querellante por un delito de fraude y nos dice que fue defraudada el día 20 de febrero de 2021 y luego se brinca y nos narra de cuando conoció al imputado y luego dice que le dio un dinero y no le cumplió, que ya está en tela de juicio el tema del fraude, pero bueno, le dio un dinero para alguna obligación, no le cumplió y luego regresa y nos platica de cuando la primera vez que le dio el dinero, pero cuando lo conoció, ya hacen toda una cronología que hay que estar ordenando. Bueno, ustedes son los encargados de eso, de que su teoría del caso en la proposición fáctica vaya debidamente ordenada y en forma cronológica. Cuando es un solo hecho, es muy sencillo. El problema es cuando tenemos una serie de acontecimientos que tenemos que engarzar para sostener un hecho único.
Esto es muy común en los delitos sexuales donde ha habido varios sucesos de abuso hacia la víctima, o bien en los delitos de fraude, cuando en un acto se da el engaño, en otro momento se da la obtención de lucro, pero esta obtención de lucro se da además en varias administraciones. Y entonces tenemos un hecho muy complejo. Bueno, lo importante es que ustedes siempre busquen darle orden a esa proposición fáctica, a ese relato de la víctima, y lo acomoden de manera cronológica. ¿Y cuáles van a ser los componentes de su proposición fáctica que van a extraer, por supuesto, de los hechos de la noticia criminis? ¿Cuáles van a ser los componentes? Circunstancias de modo, tiempo y lugar. Circunstancias de modo, tiempo y lugar, ok. ¿Y esas circunstancias de modo qué implican? El tiempo ya sé, dónde y preferentemente, si es que se puede, más o menos a qué hora. El lugar, dónde ocurrió, no tengo problema. ¿Y las circunstancias de modo qué llevan implícito? La forma en la que se realizó el hecho. El objeto relacionado, las personas relacionadas, el cómo se dio el hecho. Entonces tenemos que desglosarlo mucho más. En el caso de la proposición fáctica del órgano de defensa, pues él lo que va a buscar es desmentir toda aquella proposición fáctica que ha sostenido el agente del Ministerio Público. Pero acuérdense siempre, tanto para el órgano del Ministerio Público como para la defensa, que no son a los que va dirigida esta plática, debe ser sencilla su narrativa. ¿Qué está ocurriendo en la práctica y que denota una carencia del dominio de la dogmática penal? Que vienen y fijan ustedes como hecho toda la narrativa que les hizo la víctima. ¿Qué importa si iba el imputado manejando en un vehículo cuando volteó y vio a la víctima, lo saludó, se arrodilló, lo saludó de mano ya, le presentó a la persona con la que iba y ya después le ofreció en venta un terreno que resultó no ser suyo? ¿Qué importa entonces si iba en el carro paseando, etcétera? Eso no es importante. ¿Qué es lo penalmente relevante? El engaño, la obtención de lucro, la imposición de un acto de naturaleza sexual, el ejercicio de una conducta violenta. Entonces, si ustedes aprenden a identificar en sus tipos penales el verbo rector, van a aprender a depurar sus proposiciones fácticas y entonces van a cumplir con esa sencillez de la proposición fáctica y de la teoría del caso. Tomen nota porque mañana al azar voy a pedírselos. Necesito que mañana me traigan un ejemplo de una proposición fáctica que carece de las características que ya vimos y un ejemplo de una proposición fáctica que cuenta con las características de acuerdo con lo que hasta este momento hemos visto, es decir, una narrativa sencilla de la historia. ¿Sale? Para que sobre hechos, sobre prácticas, sobre ejercicios vayamos depurando los vicios que tengamos. Y así llegamos entonces, ya pasamos por la proposición jurídica, ya pasamos por la proposición fáctica y ahora vamos a la proposición probatoria. ¿Qué es la proposición probatoria? Ok, es la forma en la que los medios probatorios o los elementos de convicción o las fuentes de información directa e indirecta, ¿información de qué? De qué fue lo que pasó, del hecho. Es la forma en que todos esos instrumentos los vamos a traer hasta nuestra investigación, hasta nuestra carpeta, y entonces nos van a abonar para complementar esta teoría del caso, ¿sí? Ahora, hay una sugerencia respecto a los elementos probatorios. Previo a ello es importante decir qué va a obrar en la carpeta de investigación, tratándose de la proposición probatoria del Ministerio Público, pues todos los antecedentes de investigación. Sin embargo, cuando tenemos un buen defensor como contraparte, ese defensor va a construir su propia teoría del caso y él también va a recabar sus propios actos de investigación. Ojo, recuerden que los actos de investigación
o los antecedentes que se agregan a la carpeta, el Ministerio Público sí está obligado a dárselos a conocer al imputado y al defensor, por supuesto, una vez que se cumple el requisito de acceso a la carpeta del artículo 218 del Código Nacional. El defensor no, el defensor va a llevar a cabo sus propios actos de investigación, pero no necesariamente se los tiene que dar a conocer al Ministerio Público. Incluso en aquellos casos en que, de acuerdo con el artículo 126 y 129 del Código Nacional, el defensor le puede pedir al Ministerio Público que le ayude a citar a una persona para recabarle la entrevista, es nada más para eso, para que se lo cite y le pueda tomar la entrevista. Pero no tiene que estar presente el Ministerio Público. Yo no sé cómo lo estén haciendo en la práctica, porque no me ha tocado estar en campo viéndolos hacer esta parte. Pero tengamos en cuenta algo: si el defensor necesita citar a alguien que no quiere dejarse entrevistar, tendrá que pedir el auxilio, ya sea del Ministerio Público o del órgano jurisdiccional. ¿En qué momento de uno y en qué momento del otro? Aquí ya me empezó a ganar la tentación por irme a la parte procesal, pero se los voy a decir muy rápido. Es al Ministerio Público cuando el Ministerio Público tiene el carácter de autoridad, es decir, cuando no ha sido judicializado el conflicto penal. Y será el auxilio del órgano jurisdiccional cuando ya se judicializó, porque a partir de entonces ya el Ministerio Público dejó de tener el carácter de autoridad y se convierte en parte procesal en igualdad con el órgano de defensa. Entonces, pide el órgano de defensa al Ministerio Público, pues que solicite a lo mejor una intervención de datos, porque eso no lo puede hacer la defensa, a lo mejor un informe de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y a lo mejor que le cite a Víctor para que lo entreviste. El Ministerio Público tiene que ser un instrumento que, como órgano de buena fe, debe servir para poder dar estas herramientas o esta accesibilidad al órgano de defensa, pero el Ministerio Público no tiene por qué estar presente en el momento en que el órgano de defensa recaba ese acto de investigación. Tratándose de un informe de la Comisión Nacional Bancaria de Valores o de una intervención de comunicaciones o de obtención de datos conservados, ¿de qué manera entonces el MP debe servirle de auxiliar para este acto de investigación que necesita el órgano de defensa para su teoría del caso? Deberá solicitarlo que sea en un sobre cerrado, y entonces lo que se pide sí es abiertamente, porque tiene que ser el procurador quien solicite el acto de investigación a través de la técnica de control judicial. Pero una vez que se recibe, debe solicitarse a la autoridad que va a emitir esa información que venga en sobre cerrado, y así como llega, se le entrega al órgano de defensa. Yo percibo, quiero estar equivocada, pero percibo que no es así como se está haciendo, y que el Ministerio Público anda, perdónenme, estamos en confianza, es martes ya en la tarde y estamos relajados, anda de metiche leyendo los documentos que le pidió el órgano de defensa. Eso no es técnicamente correcto. Entonces vemos que el órgano de defensa puede recabar sus propios actos de investigación y llevarla de manera paralela conforme a su teoría del caso, sin necesidad de descubrírselo al representante social. Ahora, debe haber una organización de elementos de la proposición probatoria por parte del Ministerio Público. Esto es que se haga de manera metodológica. Hay 4 formas de poder traer la proposición probatoria al proceso, y todo dependerá de la estrategia o de la herramienta que ustedes quieran utilizar. La primera es la organización estratégica. Para esto es indispensable que hayamos hecho en nuestra carpeta de investigación el cuadro que ya les he enseñado muchas veces, que tiene 3 columnas. En la primera, ustedes ven la hoja del lado izquierdo, en su lado izquierdo van a poner la proposición jurídica, en la columna del medio van a poner la proposición fáctica, que es la adecuación a la proposición jurídica, una vez que se desglosó en la proposición jurídica los elementos objetivos, subjetivos y normativos, y en la columna del lado derecho será la proposición probatoria. A eso se refiere esta organización metodológica. Van a ir poniendo exclusivamente los actos de investigación o los medios de prueba que resulten necesarios para, en forma horizontal, para esa proposición jurídica, o esa parte de la proposición jurídica, y para esa parte de la proposición fáctica. ¿Soy clara en esto o necesitan un ejemplo? Ya hemos visto mucho en varios cursos este tema. Un ejemplo. Ok, vámonos al más sencillo, el artículo 136, el homicidio.
Es más, vámonos a un homicidio calificado, ¿les parece? Tenemos el 136, primer párrafo, y el 147, fracción primera del Código Penal. El 136 sanciona a quien priva de la vida a otra persona, y el 147 establece 3 hipótesis de calificativas. ¿Tienen su Código Penal a la mano? Por favor, ¿no? Tratemos, por favor, mañana de traer Código Nacional de Procedimientos Penales, Constitución Federal y Código Penal. Con eso es con lo que vamos a estar trabajando, porque lo van a necesitar, chicos. Estamos en un tema de teoría del delito, necesitan su Código Penal. Entonces, el 136 dice: al que prive de la vida a otro. Primer proposición jurídica, ¿cuál es? La privación de una vida. Segunda proposición jurídica, ¿cuál es? Estamos hablando de un dolo, primero, porque acuérdense que como estamos en un sistema finalista, nos choca esto, lo vamos a ver en un ratito, pero bueno, seguimos lamentablemente en un tema finalista y entonces tenemos que considerar el dolo, porque el dolo es uno de los elementos subjetivos del tipo penal. Primera proposición, tienen hojas, ¿no? Aunque sea hojitas, si tienen, yo no tengo pizarrón, pero bueno, pongan entonces, hagan 3 columnas hacia abajo. Hagan en su hoja 3 columnas hacia abajo. En la columna izquierda pongan proposición jurídica. En la columna del medio pongan proposición fáctica. Y en la columna de la derecha pongan proposición probatoria. Ahorita les voy a pasar un tip de una columna más, pero ese es nada más para efecto metodológico de la investigación. En la proposición jurídica, abajo de la proposición jurídica, la primera es entonces que la víctima haya sido privada de la vida. Esa es su proposición jurídica. Y ese es un elemento que, objetivo, subjetivo o normativo. Objetivo, ¿por qué? Porque lo podemos identificar con la vista, ¿sale? Ok, a un lado, es decir, en la proposición fáctica, tendremos que poner cuándo, dónde y cómo fue que murió. Entonces vamos a poner el día 22 de febrero de 2022 a las 18:57 horas en la calle Circuito Impulsor. En la calle Circuito Impulsor, a la altura del número 36, en el exterior, ¿sí? A la altura del número 36, pierde la vida Juan Pérez Vázquez. ¿Se dan cuenta cómo tenemos nuestro primer elemento objetivo como proposición jurídica, nuestro primer elemento, componente de la proposición fáctica? Ahora vámonos a la proposición probatoria en su lado derecho. ¿Con qué podrán probar ustedes que alguien ya se murió? Pues tenemos la inspección, bueno, primero el levantamiento de cadáver, ¿no? El informe de procesamiento a través del cual se levantó el cuerpo. Abajito de ese ponemos la inspección del cadáver. Abajito de ese, ¿qué pondrían? Protocolo de necropsia. Abajito del protocolo de necropsia, ¿qué pondrían? Testigos de identificación. Entonces, la entrevista de su mamá, pónganle el nombre que quieran, y la entrevista de su hermano, pónganle el nombre que quieran. ¿Qué más pondrían ahí? Inspección del lugar, porque fíjense todo lo que tenemos en nuestra proposición fáctica. Ya sabemos que alguien se murió, sabemos su causa de muerte, pero ¿con qué estamos probando el lugar? Con la inspección del lugar, con el procesamiento del lugar. Bien, ¿qué otra cosa pondrían? Yo pondría el estudio fotográfico de la necro. Incluso un expediente clínico, en caso de que haya la mejor pérdida de vida en algún hospital, ¿no? Ok, nada más que estamos diciendo que lo encontramos muerto en la calle Circuito Impulsor. En caso de que haya sido llevado a un hospital y en el hospital es donde murió, podemos también hablar del expediente clínico. Vamos a centrarnos en la hipótesis fáctica que les di. ¿Sale? Ahora, pongan una raya horizontal. Ahí termina su primera proposición jurídica, su primera proposición fáctica y su primera proposición probatoria. Siguiente proposición jurídica. Ya sabemos que alguien
perdió la vida en ese lugar. ¿Cuál sería la segunda proposición jurídica? Pero no vamos a poner fue de manera dolosa. Acuérdate que uno de los elementos del delito es una conducta. Entonces, si hablamos de una conducta, se lo estamos atribuyendo a alguien. Por lo tanto, alguien produjo ese resultado de manera dolosa. Pónganlo así, esa es su siguiente proposición jurídica. Alguien produjo ese resultado de manera dolosa. Ahora, en tu proposición fáctica, ¿qué vamos a poner? Pues dependerá, ¿les parece si lo matamos de un tiro, de un balazo? Ok, entonces ya sabemos dónde y ya sabemos a qué hora. Margarito Benítez le disparó con un arma de fuego. Esa es nuestra proposición fáctica. Y como fue en la calle Circuito Impulsor, es un lugar que prácticamente las 24 horas del día hay movimiento porque está muy cerca de la Procuraduría, es muy probable que alguien se haya percatado o que una cámara lo haya captado. Entonces, en nuestra proposición probatoria, ¿qué podríamos poner? La entrevista de, el nombre que ustedes quieran, un testigo. Podríamos poner como siguiente proposición probatoria un video. La siguiente proposición probatoria, la inspección de ese video. Vámonos a una de las hipótesis de las ¿Perdón? El arma, si está ahí el arma, por supuesto, entonces la evidencia material, el arma de fuego. Todo dependerá. Si ustedes se dan cuenta, necesitamos saber si lo detuvieron, si lo persiguieron, si no lo detuvieron, si dejó el arma aventada. Vámonos a algo muy sencillo. ¿Sale? Le disparó y corrió, pero alguien lo vio. Y le disparó por atrás. Y entonces nos encontramos con una calificativa. ¿Cuál es? La ventaja. Entonces arrancamos de la fracción primera del 147 del Código Penal. Entonces, siguiente proposición jurídica. Ahí volvemos a partir. Acabamos con nuestra segunda proposición en todas las líneas. La siguiente proposición jurídica sería que ello se realice con ventaja. En la proposición jurídica, en esa columna. Ahora, si nos vamos a la proposición fáctica, ¿qué pondríamos? Que le disparó por atrás y con un arma de fuego. Ahora, estamos hablando ya de un elemento objetivo de la ventaja, pero acuérdense que la ventaja tiene un elemento objetivo y un elemento subjetivo. Vámonos a continuar con el objetivo, vámonos a la proposición probatoria. ¿Con qué van a probar eso? ¿Con qué van a probar que le disparó por la espalda y que llevaba un arma el sujeto activo? Con el protocolo de necropsia, con testigos, con el video, con el procesamiento, porque seguramente quedó ahí un casquillo, con la bala que le hayan sacado en la necropsia, se convierte en una evidencia material, se convierte en un indicio, el informe fotográfico, donde se ve el orificio de entrada, y partimos. Siguiente proposición jurídica, porque ya vimos que la ventaja, nos falta todavía el elemento subjetivo. ¿Cuál sería? Que el sujeto activo o que el agresor no corría ningún riesgo de ser muerto o lesionado y conocía esa circunstancia. Entonces, que no tenía riesgo de ser muerto o lesionado y conocía esa circunstancia. Díganme una cosa, ¿aquí qué encuentran? ¿Un elemento objetivo, subjetivo o normativo? ¿Qué encuentran? Acuérdense que siempre que hablemos de con conocimiento de, a sabiendas de, con la intención de, todo eso es subjetivo. Justamente acabábamos de decir que íbamos a examinar ahora el elemento subjetivo de la ventaja. Ahora, en su proposición fáctica, ¿qué van a poner? Ya dijeron que
implica que no tenía riesgo de ser muerto o lesionado y que el agresor conocía esa circunstancia. Esa es su proposición jurídica. ¿Qué van a poner en su proposición fáctica? ¿Qué perdón? La persona que disparó tenía el dominio del hecho. No. No, ahí estamos ya hablando de un grado de autoría. Lo que vamos a poner es que el sujeto activo sabía que no corría ningún riesgo. Y en la proposición probatoria, ¿qué van a poner? Pues el video. Si voy y le disparo por la espalda a alguien que obviamente va caminando con sus manos así, es evidente que no trae un arma, es evidente que no me está viendo, que no le voy a dar tiempo de reaccionar y que entonces yo sé que no me va a pasar nada y yo le disparo y no tengo ningún riesgo. ¿Y eso cómo lo vamos a saber? Pues a través del video que nos va a demostrar cuál era la dirección de cada uno de los sujetos, el pasivo y el activo, ¿no? ¿Perdón? Antes de eso sería con el testigo que acredite. El testigo, antes o después no importa, lo importante es poner la proposición probatoria. El testigo que también va a describir en qué posición iba cada uno de ellos. Quizá la inspección del cuerpo y de sus prendas, donde vamos a obtener que él no traía ningún arma. Sí vamos entendiendo cómo se construye entonces la teoría del caso. ¿Qué hicimos? Desmenuzar los elementos estructurales, objetivos, subjetivos y normativos que están en el 136, primer párrafo, y en el 147, fracción primera, tercera hipótesis del Código Penal. Construimos así nuestra proposición jurídica, construimos nuestra proposición fáctica y construimos nuestra proposición probatoria. Y lo que hicimos fue una organización estratégica, porque dijimos con qué vamos a probar cada una de las proposiciones jurídicas y fácticas. ¿Qué pasa? Que en su intento a veces de hacer una teoría del caso, ponen, fíjense, ustedes tienen ahí cómo hicimos la teoría del caso, y qué es lo que veo en la práctica, que ponen proposición jurídica, que alguien prive dolosamente de la vida a otro con ventaja. No desmenuzaron nada. Ponen en su proposición fáctica que el 22 de enero de 2022 a las 16:47 horas en la calle Circuito Impulsor a la altura del 206, Juan le disparó a Pedro por la espalda. No hay una sencillez. Está todo apelmazado. Imagínenselo como se los estoy poniendo. Y entonces en la proposición probatoria pues se ahorran tener que repetir el protocolo de necropsia y se ahorran tener que repetir el video, pues sí, nada más que corren el riesgo de que si no desmenuzaron las otras dos columnas, algo les va a faltar. Se los prometo que algo les va a faltar. Y entonces no tenemos una buena teoría del caso. De ahí que entonces yo les sugiero que en la proposición probatoria hagan una organización estratégica. ¿Cómo? Desglosando, desmenuzando todos los elementos objetivos, subjetivos y normativos, y entonces a cada uno le vamos poniendo la proposición fáctica y la proposición probatoria que le corresponde. ¿Qué va a pasar? Jamás les va a faltar probar nada. Jamás. ¿Vale? Esa es la organización estratégica. Ahora, vamos a ver la organización cronológica. Esta es una forma de presentar la prueba o la proposición probatoria, pero ya cuando estamos en una audiencia, es decir, cuando el asunto ya está judicializado. ¿Y en qué va a consistir esta organización cronológica de la prueba? En que le vamos a ir narrando, fíjense, la estratégica es para la integración, la cronológica es para la presentación ante el órgano jurisdiccional. ¿Y qué le vamos a decir al juez? Pues que le vamos a ir presentando o exponiendo datos de prueba si estamos antes de juicio, o desahogando la prueba si estamos ya en juicio. Vamos a ir presentándosela en el orden en que ocurrieron los hechos. Si ustedes se dan cuenta, en nuestra teoría del caso ocupamos el protocolo de necropsia y el video en distintos momentos.
puede, en la teoría, en la doctrina, puede presentarse distintos fragmentos de cada una de esas fuentes de prueba al órgano jurisdiccional, de manera que vayamos presentándola o desahogándola si estamos en juicio, de acuerdo a la narrativa. A ver, artículo 372 del Código Nacional, por favor. Donde estamos hablando de los testigos y la liberación. Ok, si es el 372, penúltimo párrafo. Vámonos a la etapa de juicio. Están ustedes desahogando sus testimoniales y ahí habla de una liberación. ¿Alguien me quiere ayudar con la lectura de ese penúltimo párrafo, por favor? A solicitud de alguna de las partes, el tribunal podrá autorizar un nuevo interrogatorio a los testigos que hayan declarado en la audiencia, siempre y cuando no hayan sido liberados. Al perito se le podrá formar. Hasta ahí, gracias. Gracias, Natalia. Siempre y cuando no hayan sido liberados. Fíjense ustedes que esta parte es la misma, el mismo orden que podemos seguir cuando lo que hacemos es invocar esas entrevistas como datos de prueba. Nada más que acá no los liberamos, nada más vamos a fragmentar. ¿Cuál es el problema que yo encuentro en la práctica? Pero si esto ya fue superado, por favor aclárenmelo. Hasta donde yo me quedé en la función judicial, los jueces en el juicio no permitían que se fragmentara la prueba. Vámonos a un ejemplo. Yo llamo al perito en medicina legal. Estamos en la misma teoría del caso, Yo llamo a mi perito en medicina legal y quiero que venga, y como yo en mi cronología, en mis argumentos, en mis alegatos de apertura le dije al tribunal que iba a probar que el 22 de febrero de 2022 a las 18 horas con 47 minutos en la calle Circuito Impulsor, Juan le disparó por la espalda a Pedro y lo privó de la vida con toda ventaja. Ahí está esa cronología, ahí está la lógica y la cronología de la proposición fáctica. ¿Qué quiero hacer yo, Ministerio Público? Probársela de manera cronológica también al Tribunal de Enjuiciamiento. Y entonces llamo primero a que rinda su testimonio el policía que inspeccionó el video. Va a narrar todo lo que vio. Luego llamo a quienes identificaron el cuerpo. Adelante. Llamo al perito en medicina legal solo para formularle preguntas respecto a la causa de la muerte o las lesiones que presentaba. Y más adelante digo, no lo libero, que se vaya ahí al cubículo donde lo van a mantener. Y más adelante lo vuelvo a llamar para que me diga si había o no un orificio, porque no lo liberé y porque estoy haciendo una presentación de la prueba bajo una organización cronológica. ¿Qué ocurría? Que los órganos jurisdiccionales no permitían fragmentar la prueba y no permitían entonces fragmentar el interrogatorio y entonces impedían esta presentación de la prueba bajo una organización cronológica, que sería lo ideal. A lo mejor yo quiero llamar a la mamá de la víctima para que nos diga que la última vez que lo vio fue a las 3 de la tarde cuando estaba comiendo en su casa. Y de momento digo, no la libero, que me la lleven al cubículo. Y cuando ya avancé probando que lo mató en la calle Circuito Impulsor, en la forma que ya sabemos, y ahora necesito que venga y que hable sobre la identificación del cuerpo. Bueno, yo quiero volver a llamarla. ¿Qué pasaba? Que el órgano jurisdiccional dice, no, tú ya no le formulaste más preguntas. Oye, pero no lo liberé. No, pero tú ya no le formulaste más preguntas, perdiste tu oportunidad. Yo quisiera decir teníamos, pero no lo sé, porque ya no estoy de momento en el órgano jurisdiccional. Pero entonces voy a hablar por eso en presente. Ojalá teníamos esa deficiencia. A mí me encantaría que un juez me diga
Si te dije que no lo libero, si el 372 dice que yo lo puedo seguir interrogando, ¿por qué no me permites traerlo nuevamente a formularle nuevas preguntas cuando te estoy haciendo una presentación de los elementos probatorios bajo una organización cronológica? ¿Sí me explico? ¿Cuál es el ideal? Que lleguemos a esto. Pero acuérdense que estamos en un sistema que está apenas evolucionando, que está madurando. Pero, como a mí me tocó el módulo de la dogmática penal, ya me voy a olvidar del Código Nacional, entonces les hago esta presentación. O sea, mi obligación es darles la parte dogmática. No necesariamente es lo que se da en la práctica, pero a esto hemos de evolucionar. ¿Preguntas sobre la organización cronológica? ¿No? Ok. Siguiente forma, la organización según la primacía. ¿Qué se recomienda para un buen dogmático penal? Que cuando invoca un dato de prueba o cuando desahoga en juicio la prueba, lo que haga sea aventar al principio y al final lo más importante de esa prueba. Voy a referirme a la prueba en general. Sabemos que es un antecedente de investigación, que lo invoco y entonces se convierte en dato de prueba. Pero me voy a referir para efectos prácticos a la prueba en general. Si yo atiendo a esta organización según la primacía, entonces aviento la información más importante al principio y al final. Y dejo los puntos débiles o dejo la paja en la parte central. ¿Por qué? Porque los órganos jurisdiccionales van a poner siempre más atención en lo primero y en lo último. Y entonces esta es otra proposición probatoria bajo una forma metodológica de presentación. Y la última sería la organización según la credibilidad. ¿De qué? Pues de los testigos o de los peritos. Presento primero los que son más creíbles. ¿Por qué? Porque para entonces ya el órgano jurisdiccional se formó una idea muy clara, y si dejo para el final los menos creíbles no pasa nada, porque lo fuerte ya lo tienen. Acuérdense que la primera impresión es la que más cuenta, y entonces la primera información que le llegó al órgano jurisdiccional es la que más va a influir en su decisión. Por eso es que estos se llaman estrategias o metodología de la presentación de la prueba. Muchos académicos, debo decirlo, han confundido, bueno, esto va con relación a la teoría del caso, y lamentablemente muchos académicos confunden la teoría del caso, que finalmente no es más que una metodología del caso, una metodología de la presentación del caso, lo confunden con las técnicas de litigio. No es lo mismo teoría del caso que técnica de litigio. Hay otros que incluso confunden la teoría del caso con los alegatos, y no estoy hablando necesariamente de los alegatos de apertura de clausura, porque se formulan alegatos, aunque no en estricto sentido, sino como debate, durante todas las etapas del proceso penal. En todas las audiencias a las que vamos, son alegatos lo que excluimos, lo que escuchamos, y son alegatos lo que emitimos. Y hay quienes por esa razón confunden la teoría del caso con los alegatos. No. La teoría del caso no se hace en los alegatos, se presenta a través de los alegatos, a través de los argumentos. Entonces tengamos mucho cuidado de distinguir muy bien la teoría del caso como una herramienta metodológica, no como una técnica de litigio, sino para preparar el litigio, para presentar la prueba, para persuadir al órgano jurisdiccional. Eso es la teoría del caso. Y por eso es que hoy vamos a examinar la teoría del caso, pero no necesariamente como herramienta metodológica, que eso sí fue el ejercicio que hicimos hace rato. Eso fue una herramienta metodológica. No la vamos a examinar de esa manera, sino en el vínculo o el impacto que tiene en la dogmática penal o en la teoría del delito cuando estamos haciendo nuestra construcción del caso. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Bueno, pues vamos a identificar entonces dónde inicia la teoría del caso. Ya lo dijimos, la del Ministerio Público, ya lo dijimos que va a iniciar entonces en la denuncia. Y el Ministerio Público continuará avanzando con su teoría del caso. Ya vimos que la podrá
articular y desarticular cuantas veces sean necesarias, siempre y cuando sea previo al lugar donde, o al momento en que se concreta. ¿Dónde se concreta la teoría del caso entonces? ¿En la qué? ¿En la formulación de imputación? No. A ver, les voy a preguntar algo. ¿Hasta qué momento ustedes pueden modificar el hecho? ¿Pueden modificar el hecho en el alegato de clausura? No, pueden modificar la calificación jurídica, pero el hecho no. Y acuérdense que la proposición fáctica es la base, es la reina de la teoría del caso. Entonces, ¿en qué momento se concreta la teoría del caso? No. Hasta antes de la formulación de imputación. ¿En qué caso? En el caso sencillo que se hablaba de un documento donde la línea transversal existe, ejemplo, el fraude y el abuso de confianza. Por ejemplo, la víctima llega y dice, tengo un conflicto de fraude, pero ya del análisis que se hace de la carpeta de investigación, al establecer la teoría del caso, pues evidentemente se va a tratar de un tipo de derecho penalmente relevante, en cual hay una clasificación jurídica distinta que no es el fraude. Ahí puedes jugar con la calificación jurídica, pero el hecho... Podría ser hasta el momento en que se le hace el conocimiento al juez de control los hechos que están motivando la petición, porque puede ser una orden de aprehensión. Ahí está. Es en el momento en que tú le haces saber al órgano decisorio qué hechos le vas a atribuir al señor que tienes al lado como imputado. Cuando tú le haces saber el hecho, que puede ser en una solicitud de orden de aprehensión, una solicitud de orden de comparecencia o en la formulación de imputación que derivó de la citación a audiencia inicial, ahí es donde se fija la litis. De ahí para atrás pudiste haber jugado con tu teoría del caso e incluso modificar tus proposiciones fácticas cuantas veces quieras. A partir de que el órgano jurisdiccional sabe cuál va a ser la litis del proceso, ya no puedes cambiar tu proposición fáctica. Entonces, podrás modificar tu teoría del caso todavía, sí, en la proposición jurídica, pero en la proposición fáctica, ya no. Sí, en tu proposición probatoria, porque incluso cuando vayas a juicio, en teoría deberías ir con elementos de prueba mucho más amplios, es decir, algunos distintos de los que planteaste cuando pediste la vinculación al proceso. Pero el hecho sigue siendo el mismo. Entonces, ¿dónde inició? En la denuncia o querella. ¿Dónde se concretó? En la fijación del hecho ante el órgano jurisdiccional. ¿Dónde se admite la teoría del caso? ¿Puede ser en la vinculación a proceso? En la vinculación a proceso. Porque el artículo 335 en su penúltimo párrafo dice que los hechos motivo de la acusación van a ser por los cuales se vinculó a proceso. Exactamente. Es más, vámonos al 19 constitucional, chicos. Dice, antepenúltimo párrafo, todo proceso se seguirá forzosamente, o sea, no hay más, no hay posibilidad de cambio, forzosamente, por el hecho, no habla de tipo penal, no habla de delito, habla de hecho, por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Fíjense cómo entonces, aunque hayamos conducido al imputado a través de una orden de aprehensión o de una orden de comparecencia, la admisión de la teoría del caso no es en esa orden de aprehensión o comparecencia. La Constitución dice dónde, es en el auto de vinculación a proceso. ¿Y qué alcance tiene esa teoría del caso? Debe comprender el hecho, entendido como elemento fáctico. No importa si luego cambiamos la proposición jurídica, no importa si luego cambiamos el tipo penal, pero es el hecho, y debe comprender la identidad de la persona a la que atribuimos la comisión
o su intervención en ese hecho, porque acuérdense que del 16 al 21-22 del Código Penal están las distintas formas de responsabilidad penal. ¿Sí? Vemos entonces dónde inició, dónde se concretó, dónde se admitió y cuál fue su alcance. Hablando de dogmática penal, no vamos a entrar a las corrientes, ojalá nos diera tiempo, pero no va a pasar porque solo tengo ahora ya menos de 10 horas. No vamos a entrar a las corrientes del causalismo clásico, del causalismo neoclásico, del finalismo, del funcionalismo. Nos vamos a centrar solamente en la dogmática bajo la corriente finalista. No vamos a entrar al estudio de la teoría finalista, sino la dogmática bajo la corriente finalista. Eso es por ahora lo importante para que entendamos y podamos dominar los temas de la dogmática penal. Quisiera entonces que ustedes me digan qué relación encuentran entre la teoría del caso y la teoría del delito. ¿Fuerte? Ok. Podríamos resumirlo de esta manera. La teoría del caso es el género y la teoría del delito está inmersa en la teoría del caso. ¿Por qué? Porque no hay teoría del caso sin teoría del delito. Pero sí puede haber teoría del delito sin un caso, ¿cierto? Entonces, en la teoría del caso está incrustada la teoría del delito. Y el objetivo entonces es muy claro como figura jurídica, y aquí es donde surge la importancia de los asesores jurídicos, como se los había yo ya más o menos anticipado. Cuando presentan o cuando prestan sus servicios a una víctima, un asesor jurídico con ética debe conocer la dogmática penal, y un asesor jurídico que conoce la dogmática penal debe hacer una buena construcción de teoría del caso desde la presentación de la denuncia. Si van a presentar la denuncia o la querella de manera verbal, pues entonces podemos entender que la víctima, aunque el abogado le haya dicho tú solo limítate a narrar esto importante, a lo mejor la víctima en su ímpetu, en su necesidad de dar más información al Ministerio Público, avienta información de más, que luego nosotros tendremos que depurar. Pero cuando la denuncia o la querella se ha presentado por escrito y además es evidente que porque ya se designa desde ahí un asesor jurídico o por la forma en que está narrada intuimos que fue a cargo de un abogado, pues es importante que esa teoría, ese contenido de la denuncia o de la querella embone perfectamente en la descripción típico penalmente relevante. Bueno, ¿qué tiene que hacer entonces el Ministerio Público cuando hace una exposición ante el órgano jurisdiccional de su teoría del caso? Esto es, cuando hace la fijación del hecho y expone la calificación jurídica como resultado de su estudio metodológico a través de la tabla, como la que hicimos hace rato, a través de la herramienta propiamente de la teoría del caso. ¿Qué tiene que hacer? Un cantado. Un cantado a partir del artículo 11 del Código Penal hasta el 25-26 de la misma legislación o la federal en caso de competencia concurrente. ¿A qué me refiero con ese cantado? Que el Ministerio Público, ustedes lo saben, debe decirle siempre al órgano jurisdiccional si estamos ante una conducta por acción o por omisión, si se cometió de manera instantánea, permanente o continuada, si el grado de comisión fue en grado tentado o en grado consumado, la forma de intervención del sujeto, es decir, si fue autor o partícipe o en calidad de garante con cualquiera de las autoría indeterminada, etc. Entonces, a eso me refiero cuando hablo del cantado. Deben de correr, hacer un recorrido, un pasaje técnico en la exposición, desde el 11 del Código Penal hasta la forma de intervención, autoría o participación que se le atribuye al sujeto activo o al imputado. Vemos entonces algo bien interesante. Fíjense que analizando la Constitución yo encuentro todavía áreas de oportunidad para el órgano legislativo. Dense cuenta como váyanse al 20 constitucional,
en su apartado A. Habla inicialmente de la carga de la prueba. Déjenme encontrar. Aquí está. Habla de la carga de la prueba. En la fracción quinta, que es donde están los principios generales, dice: la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde ¿a quién? A la parte acusadora. ¿Quién es la parte acusadora? Hablando de delitos que no son de acción penal por particular, pues el Ministerio Público. Dice: conforme lo establezca el tipo penal, nos exige conocer teoría del delito, Pero fíjense lo que dice después: las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación, bien, la dogmática penal cargada hacia el órgano de acusación, que es el Ministerio Público, o la defensa. Es decir, si hace una carga de la prueba al órgano de defensa, a pesar de que en el apartado B establece como uno de los derechos de la parte imputada la presunción de inocencia, ¿no? Es solamente esto como parte de lo que debemos analizar en la dogmática. Ahora, ante esta colisión entre la presunción de inocencia y la carga de la prueba de la defensa, ¿en qué momento surge esa carga? Pues sí, mientras el Ministerio Público no pruebe tu responsabilidad como imputado, él es el único que tiene la carga de la prueba. Pero cuando él ya cumplió con su estándar probatorio, entonces tiene tu obligación de probar. De ahí que entonces, aunque le asiste la presunción de inocencia a la parte imputada, también tiene él y su órgano de defensa una carga de la prueba cuando su contraparte ya cumplió con la suya. Y viene entonces esta ruptura de la teoría probatoria. ¿A qué se refiere la ruptura? ¿Cómo impacta esto en la teoría probatoria? Yo les advertí que era árido este tema. ¿Cómo impacta en la teoría probatoria? Uno es el que tiene la facilidad de la prueba y el otro es el que tiene la necesidad de la prueba. ¿Quién tiene mayor facilidad para probar? El Ministerio Público. ¿Por qué? Tiene toda una estructura, sin que le cueste un peso a cada uno de ustedes. Tienen peritos, a veces, tienen policías, tienen facultades para requerir a las otras autoridades los informes que ustedes quieran. Para eso tienen el 104, que poco lo usan. Tienen ustedes entonces toda esa estructura, tienen la posibilidad probatoria y colisiona contra el interés probatorio, porque ¿qué creen que ustedes que era el imputado? Él va a tener interés en demostrar que él no fue, que él no lo hizo, que él no lo mató, que él no defraudó, que él no robó, nada más que él no tiene toda esa estructura, y por eso es que a través de las figuras 126 y 129 le permite el legislador hacer uso un poquito de la estructura que tiene la institución del Ministerio Público para poder probar su inocencia. Pero dense cuenta de esa colisión entonces en la teoría probatoria. Ya vimos que el Ministerio Público puede tener una teoría del caso flexible, que la puede modificar solo en la proposición jurídica después de haberse judicializado. Y mi pregunta sería: ¿puede el órgano jurisdiccional modificar la teoría del caso del Ministerio Público? Piénsenselo. ¿Puede el órgano jurisdiccional, que es imparcial, modificar la teoría del caso del Ministerio Público? Puede parcialmente. Vámonos al 143. 142, 143, a ver, 143, penúltimo párrafo. Pero no puede porque supone que nosotros llevamos, por ejemplo, violaciones, que no se vincula por abuso sexual, que ya
Para allá voy, Jaime. Pero entonces, ¿tiene facultades? ¿Qué facultades le da el legislador? Fíjense bien, no le da facultades de modificar la proposición fáctica, y lo están haciendo. Le da facultades solo de modificar la proposición jurídica. Ayúdenme, por favor, con la lectura del penúltimo párrafo del 143. En caso de que la solicitud de orden de atención de comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el juez de control se prevendrá en la misma audiencia o con acción informática del Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación del juez de los mismos. Ahí está. Vámonos ahora al 316. En el penúltimo párrafo, por favor. Fuerte. El auto de vinculación al proceso deberá dictarse por el hecho o los hechos que fueron motivo de la imputación. El juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público, misma que deberá ser al imputado para los hechos de la. Ahí está. Entonces, fíjense el alcance que tiene. A ver, acuérdense que las autoridades solamente pueden hacer aquello, conforme al principio de legalidad, solo pueden hacer aquello para lo que están facultados. Es decir, donde no tienen una facultad expresa por el legislador, las autoridades no pueden hacer. ¿Para qué le faculta el legislador al juez? ¿Para cambiar la proposición fáctica? ¿Para cambiar la proposición probatoria? Menos. Solo la jurídica. Solo la jurídica. Y esto se los comento porque es importante para sus agravios en apelaciones. Esto es importante en los agravios. Los órganos jurisdiccionales no pueden cambiar las proposiciones fácticas, solamente pueden cambiar las proposiciones jurídicas. Y entonces la respuesta a la interrogante inicial que les hacía es: ¿puede el órgano jurisdiccional cambiar la teoría del caso del Ministerio Público? Sí, parcialmente, pero sí tiene amarradas las manos, Las proposiciones fácticas no. Y ahí ustedes lo que tienen que hacer es hacer valer el principio de legalidad. Y se dan cuenta que importante es entonces conocer teoría del delito y teoría del caso. Bueno, vamos a hablar entonces de los elementos positivos y negativos del delito. Sí, Said. Tengo una duda. Cuando en alguna audiencia se llegara a dictar un auto de no vinculación a proceso y que ese auto de no vinculación a proceso no tenga efectos de sobreseimiento, ¿se podría realizar una nueva formulación de imputación pero con diversos hechos? Sí, porque quedó la no vinculación a proceso por esos hechos, ahí se acabó el asunto. Pero si tú continúas tu investigación y adviertes que te regresen con una no vinculación, es borrar una plana y va de nuevo. Y entonces tú puedes volver a fijar una litis distinta. ¿Por qué? Porque la que tú tenías fijada no dio continuidad en el proceso penal. Entonces es como si hubiera quedado sin efectos. Sí, sí puedes. No, dogmáticamente no hay impedimento, porque ya vimos dónde se establece, aquí, dónde se fija el alcance de la teoría del caso. Si tú dominas entonces el tema de teoría del caso y dominas la dogmática penal, tienes suficientes herramientas argumentativas para poder justificar esa migración del hecho. Pero necesitas llevar herramientas de dogmática y de teoría del caso. Bueno, ¿qué advierto yo entonces? Pues que a partir de que nos vamos acercando a la necesidad de identificar las proposiciones jurídicas,
y prácticas y por lo tanto los elementos positivos y negativos del delito, percibo que a partir de las capacitaciones que se han brindado desde que estaba ya la reforma del año 2008, esas capacitaciones se han centrado exclusivamente en la parte instrumental, en la parte adjetiva, y todo el mundo dejó a un lado la capacitación en dogmática penal. Ese alejamiento de la dogmática penal es lo que hoy nos tiene en crisis con este sistema de justicia, porque imagínense que ustedes tienen un pastel. Ese pastel, esa sustancia, esa masita, esa fruta, esa es la parte sustantiva de la materia penal. Pero ustedes tienen que saber cómo comerse el pastel. Y entonces deben saber utilizar la paletita para el cuchillo, la palita para servirlo, sacarlo en la ración correcta, ponerlo en un plato, saber tomar un tenedor y comérselo. Nada más que solo los están capacitando en cómo usar la palita y quién va a hacer el pastel. Es exactamente igual. Necesitamos entonces retomar las capacitaciones en materia dogmática penal. Y sabemos así, con esta dogmática, que nosotros seguimos o estamos obligados a seguir una corriente finalista. Sabemos que en la teoría clásica, pues hablábamos nada más de el delito se conformaba a través de una acción y un resultado material. Cuando se migra a la teoría neoclásica, entonces se agrega la teoría del delito, no solamente el resultado material, sino también formal y la omisión simple. Y cuando migramos a la teoría finalista, que es la que rige nuestro sistema de justicia prácticamente en todo el país, se incorpora ya la omisión impropia, que la vamos a examinar, pero se prevé también entonces el delito a través de una conducta que puede ser de acción, de omisión propia, de omisión impropia, y que nos lleve a un resultado formal o un resultado material, pero siempre enfocándolo a partir de un dolo o una culpa. Mientras nosotros sigamos teniendo dentro de los elementos subjetivos del tipo penal, del delito, el dolo y la culpa como impulsores de la conducta penalmente relevante, seguiremos estancados en esa teoría finalista que lamentablemente el país no logra superar, y no llegaremos a la teoría de la imputación objetiva, que ojalá que me dé tiempo de verla el sábado al final. Pero mientras tanto, entonces vamos a examinar esta dogmática solo a través de la corriente finalista. La explicación es esa que les acabo de dar, como hemos migrado de la corriente causalista, la clásica, la causalista, la neoclásica, la finalista. Y ahí estamos atorados a nivel nacional, no solamente el estado de Hidalgo. Bajo esta corriente, entonces, tendremos que empezar a estudiar, por supuesto, porque tenemos que prepararnos a futuro, la teoría de la imputación objetiva. Y mientras tanto, debemos analizar la estructura del delito a la luz de los elementos positivos y negativos. Saben ustedes también ya que hay varios son de proyectos de Código Penal Nacional. Están muy debatibles los temas en los proyectos que yo he podido leer. Ojalá que antes de que lo saquen, antes de que finalmente se utilice un código único, se mejoren todos esos aspectos que mezclan en esos proyectos todas las corrientes por las que acabamos de comentar. Bien, teoría del delito. ¿Qué es? Pues es un estudio. Entonces, ¿un estudio de qué? Pues ese estudio debe de ser de manera estructurada a través de los elementos comunes que tienen todos los delitos y sus causas negativas. Entonces no vamos a estudiar en la teoría del delito los delitos en particular, sino los aspectos generales de que todos ellos están dotados, tanto positivos como negativos. A partir de esto, entonces, debemos definir qué es el delito. ¿Alguien me quiere decir qué es el delito? La acción o omisión que sancionan las leyes penales.
una acción u omisión que sancionan las leyes penales. Ok, sí. Conducta típica, jurídica y culpable. Ok, la acción o omisión que sancionan las leyes penales va un poquito de la mano, pero es todavía superior la conducta típica, antijurídica y culpable, porque ya agrega otros elementos que conforman el delito. ¿Por qué voy a esto? ¿Se acuerdan ustedes del tanto que nos han hablado del estándar probatorio para la orden de aprehensión y para la vinculación al proceso y para la sentencia definitiva? ¿Sí? Y nos han dicho, y por tema de jurisprudencia, yo así lo he tenido que decir también, pero ya estamos en la parte teórica, en la parte analítica y crítica, no en la parte práctica. Y nos han dicho, y yo lo he dicho, que para una resolución de orden de aprehensión, de comparecencia o de vinculación al proceso, no es necesario acreditar los elementos objetivos y subjetivos y normativos, porque además ya hay jurisprudencia en ese sentido, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque no se estudia el delito. ¿Qué se estudia en la vinculación y en las órdenes? El hecho. Ok. ¿Me recuerdan, por favor, cuáles son los elementos del delito? Los acababan de decir. Es una conducta típica, antijurídica y culpable. Entonces, el juez sí está obligado a estudiar, según el 316, en la fracción tercera, si no me equivoco, del Código Nacional, sí está obligado a estudiar elementos del delito, porque nos dice que no debe haber ninguna causa excluyente, si no, no puede vincular al proceso. Entonces, ¿se estudia o no se estudia el delito? Ahora les voy a preguntar algo. Imaginemos que pedimos la vinculación al proceso por un fraude y ustedes no exponen ante el juez datos de prueba que sustenten que hubo un engaño. ¿Les van a dar la vinculación? ¿Por qué? ¿Por qué si dice la jurisprudencia que no se estudian los elementos del tipo? ¿Por qué si dice la jurisprudencia que no se estudian los elementos objetivos, subjetivos y normativos? ¿Por qué si el 19 constitucional dice que se vincula por el hecho previsto como delito, no por los elementos del cuerpo del delito que teníamos en el sistema mixto? ¿Qué pasó? ¿Hay o no hay estudio del delito en la vinculación a procesos, señores? Y entonces, ¿cómo le hacemos para hablar de la diferencia entre el contenido de un auto de vinculación a proceso y el contenido de una sentencia condenatoria? ¿Dónde va a estar entonces la diferencia? Vean su 316. Ya sabemos que el delito es una conducta típica, lo que quiere decir que tiene que contener todos los elementos objetivos, subjetivos y normativos. Antijurídica y culpable. Y en el 316 ¿me leen esa fracción tercera, por favor? Lo que yo lo encuentro. No, la cuarta. Fíjense nada más, para vincular a procesos se requiere que no se actualice causa de extinción de acción penal, ese es otro tema, o excluyente del delito. Pero las excluyentes del delito están en el 25 del Código Penal y son elementos del delito. Entonces sí tenemos, o sea, traen una mezcla de figuras. ¿Se acuerdan hace rato que les dije que ojalá que los legisladores, antes de crear las normas, conocieran dogmática penal? Ahí está el ejemplo. Y vemos que no solamente hablamos de la antijuridicidad y la culpabilidad, que sí, entonces sí tiene que analizar el juez en la vinculación al proceso. Vemos que además también se exige un juicio de tipicidad, contrario a lo que diga la jurisprudencia y a lo que diga la Constitución, porque si no se exigiera un juicio de tipicidad, sería irrelevante que no acreditemos los
todos los elementos que conforman la estructura del tipo penal que estamos fijando como calificación jurídica, ¿no? Entonces, no es negociable. Para un auto de vinculación a proceso, no es negociable el contenido de los elementos del delito. Lo que es negociable es el estándar probatorio, que no es lo mismo. Los elementos del delito, que ya vimos que es una mentira que no se tengan que estudiar en la vinculación al proceso, pues la propia ley nos lo exige. Sí tienen que estar inmersos, por lo tanto tiene que ir completa su proposición jurídica y su proposición fáctica. Lo que no necesariamente tiene que ir exhaustiva es la proposición probatoria. Ahí es donde está, ahí sí, la diferencia en el estándar probatorio. Ahora me encantaría que ustedes me digan cuál es la diferencia de ese estándar probatorio. Ya sabemos, la vinculación al proceso y la orden de aprehensión hasta aquí y la sentencia hasta acá. Ajá, es más alta. Ajá. ¿Cómo entiendo esta diferencia de estándar probatorio? Porque para la vinculación se dice que únicamente bastará con indicios. Bueno, para la ¿Y a poco en la sentencia no es una serie de indicios que van embonando uno a otro? Pero no debe haber dudas razonables. Ok, ¿y con base en qué tú puedes dejar el estándar probatorio para que haya duda razonable en la vinculación al proceso? ¿Cómo sé? Tú tienes aquí una regla. No tengo, pero bueno, hagamos de cuenta que esta es una regla. ¿Dónde es el estándar probatorio para tu vinculación y la presencia de esa duda razonable? ¿Y dónde es el estándar para la sentencia definitiva, ahí? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el número? En la vinculación el estándar probatorio es La mínimo. razonabilidad. No. La razonabilidad es exigible en cualquiera de las dos. Para la vinculación al proceso, el estándar probatorio es mínimo. Y ¿Qué es mínimo? ¿Hasta dónde es mínimo? con que haya un indicio de que se pudo haber cometido ese hecho, con ese indicio y suficientes elementos de prueba, se puede vincular a proceso. Cosa contraria con la... O sea, si tengo dos indicios, ya puedo obtener una sentencia condenatoria. No, para la vinculación a proceso... Por eso, para la vinculación, 1. Y si para la sentencia es más de 1, son 2. No, para la sentencia condenatoria es cuando se comprueba. Ya no habla de una probabilidad, habla de una comprobación Plena. de que se cometió el hecho. ¿Cuánto es una comprobación a nivel de indicio y cuánto es una comprobación plena? La vinculación se debe solamente encuadrar lo que estamos viendo, que sería el caso, que nuestro caso sea prácticamente un hecho realmente relevante. Y la vinculación solamente da un estándar mínimo de encuadrar la conducta cometida por la persona a una cuestión jurídica. Vamos por partes y separemos muy bien la dogmática penal del estándar probatorio. Yo casi les puedo apostar que no nos habíamos sentado a analizarlo de esta manera. A ver, vamos por partes. Estamos de acuerdo en que más allá de lo que diga la Constitución, de acuerdo con el contenido del 316, fracción cuarta, estamos de acuerdo en que sí es necesario un juicio de tipicidad para la vinculación al proceso, o todavía tenemos duda de eso. Y no lo digo yo, yo no puse los elementos que están en la fracción cuarta del 316, ahí estaban ya. Entonces, tipicidad, mentira que no la necesitemos. No les van a perdonar en una vinculación a proceso la falta de un solo elemento, no se las van a perdonar, porque entonces les van a decir, no vinculo porque tu MP no probaste. Ok, entonces en cuanto a ese contenido no tenemos duda porque lo discutimos, a eso venimos hoy a esta academia. ¿Tenemos duda todavía? ¿Estamos convencidos de que mentira el Código Nacional porque el propio Código nos exige un juicio de tipicidad? Ok, esa es una cosa, es la dogmática. Ahora, la parte probatoria, el estándar
Sí, para la vinculación, solo indicios, para la sentencia, prueba plena. ¿Cuánto? Les doy un secreto, escriban, les voy a dar la jurisprudencia de la primera sala que lo resuelve. Déjenme poner mis lentes. Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es jurisprudencia firme, por lo tanto es de carácter obligatorio de acuerdo con los artículos 215 a 217 de la Ley Amparo. Registro número 2014-800. ¿Qué dice en esencia esta jurisprudencia? Pues dice, engarzada con la tesis, está así, es tesis aislada, 2017-408. Si nosotros dos enlazamos estos dos criterios que dicen que ese estándar mínimo probatorio al que se refiere la vinculación a proceso, mínimo probatorio, hablo solo de estándar de prueba, implica el dicho de una víctima y algo más. Dos datos. Con dos datos tienen. Ojo, dos datos como mínimo para cada proposición jurídica y cada proposición fáctica. Es decir, dos datos para el engaño, hablando de un fraude, y la obtención de lucro. Y por supuesto van implícitas las circunstancias de tiempo, lugar y modo. Dos datos para señalar quién pudo haber cometido ese hecho o intervenido en su comisión. Dos, el de la víctima y uno más. Con eso cumplen ese mínimo estándar probatorio. Y cuando ya transitan por la investigación complementaria, entonces tendrán que abonar otros elementos probatorios. Ese es el estándar mínimo. Mucho me ha costado buscar, porque yo traía el pleito que, tómenlo de manera coloquial, figurado, el pleito que he tenido con su compañero, o sea, ¿dónde dice cuánto? ¿Dónde? Bueno, si ustedes leen esta jurisprudencia y esta tesis aislada y las engarzan, van a advertir que se refiere a eso, a que sea con el dicho, es lo que dice ahí, la víctima y algo más. Y enlazado esto a cada una de sus proposiciones jurídicas y fácticas significa que tengan al menos dos datos de prueba para cada proposición jurídica o para cada proposición fáctica, y por eso es la importancia de que no avienten en su proposición jurídica todos los elementos objetivos, subjetivos y normativos. ¿Se acuerdan que les dije? Se les va a ir algo, se les va a ir, se los prometo. Si saben hacer un desglose de sus elementos objetivos, buscarán dos datos para ese elemento objetivo. Un elemento subjetivo, dos datos de prueba. Un elemento normativo, dos datos de prueba. Ese es el mínimo estándar probatorio. Esto es dogmática penal, señores. La jurisprudencia, jurisprudencia 2014-800, la relacionas con la tesis 2017-408. Al contrario. Bueno, ¿vamos bien? Ok. Vimos que vamos a hacer un catálogo, entonces a partir del artículo 11, vimos que estamos analizando el concepto de delito, ya vimos cuáles son sus componentes, y necesito entonces que hagan uso también de la teoría de las equivalencias. ¿Quién conoce esa teoría? ¿Teoría de las equivalencias? ¿No? Ok. Sobre todo en los casos en que tenemos más de la intervención de más de una persona, no importa si es como autor o como partícipe, pero cuando interviene en un hecho delictivo más de una persona,
tenemos que acudir a esa teoría de las equivalencias, porque generalmente cuando hay más de un imputado, cuando hay más de un sujeto activo, es porque existió intervención distinta de cada uno. Ejemplo, un secuestro. Dos sujetos vienen y privan de la libertad a una persona, a la víctima. La llevan a una casa, donde la dueña de la casa le permite bañarse y mantenerse encerrada en un cuarto y cuida que de ahí no salga. Pero viene el sobrino de la dueña de esa casa y le da de comer. Y viene el primo de ese sobrino y le presta un teléfono para que llame a su familia y les diga que tienen que pagar el rescate porque si no lo van a matar. Cada uno de ellos tiene una intervención en el resultado. No importa si es el resultado material o es un resultado formal, dependiendo del delito de que se trate. Y entonces esa intervención de cada uno es una parte que equivale a haber llegado a esa afectación del bien jurídicamente tutelado. Callen su teléfono, por favor. ¿Sí? Ok. Entonces, esa es la teoría de las equivalencias. Es súper fácil, pero entonces debemos tenerla siempre en cuenta cuando ya vamos a hablar de una conducta típica, que no es son nuestros primeros dos elementos del delito, a los que le sigue entonces la antijuridicidad y, por supuesto, la culpabilidad. Esa conducta típica nos va a llevar entonces a la necesidad de definir, conforme a la teoría de las equivalencias, ¿qué es? ¿Qué es una conducta? Una acción o una omisión, ¿no? Y siempre tengan en cuenta ahí esa teoría. A partir de esta acción u omisión, bueno, de estos tres componentes, la acción o omisión, que forman parte de la conducta, la antijuridicidad y la culpabilidad, vamos a poder llegar al conocimiento de los elementos positivos y de los elementos negativos del delito. Y aquí se las pongo, ahí lo tenemos. Eso es lo que va a ser nuestra materia de análisis durante este módulo de la dogmática penal. Nada más que tenía yo que platicarles todo lo anterior para que entendamos la relación entre la teoría del caso y la dogmática penal o la teoría del delito. Si se dan cuenta, ahí tienen, este material se los voy a dejar, no se preocupen mucho por copiar, tienen el material, se los voy a entregar el sábado. Del lado izquierdo tienen los elementos positivos y del lado derecho los elementos negativos. En el lado izquierdo, en cuanto a la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, los primeros dos los van a encontrar en la descripción de cada una de las conductas en las cuales vamos a subsumir el hecho penalmente relevante. La antijuridicidad y la culpabilidad no están ahí implícitos y tendremos que nosotros recabar actos de investigación suficientes para demostrar que no se dieron. ¿Qué está ocurriendo? Acuérdense que el Ministerio Público es un órgano de investigación que tiene que indagar tanto lo de cargo como lo de descargo. Vámonos por favor al artículo 122. No, ya les digo cuál es. Es el 129, donde están los principios de objetividad y debida diligencia del Ministerio Público. ¿Sí? Artículo 39. Deber de objetividad y debida diligencia. La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como a los de descargo y conducida con la debida diligencia a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. Al concluir la investigación complementaria puede solicitar el establecimiento del proceso o bien en la audiencia de juicio podrá concluir solicitando la absolución o una condena más leve a aquella que se sugiere la acusación, cuando esta surjan elementos que conduzcan a esa conclusión o conformidad con lo previsto en este código. Durante la investigación, tanto el imputado como su defensor, así como la víctima o el ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público
todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público, dentro del plazo de 3 días, resolverá sobre dicha solicitud. Para tal efecto, podrá disponer que se lleven a cabo las diligencias que se estimen conducentes para efectos de investigación. El Ministerio Público podrá, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del defensor, solicitar la comparecencia del imputado y/u ordenar su declaración cuando considere que es relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación del tercero. Y entonces yo no entiendo, hablando de dogmática penal, no hablo de práctica, hablo de lo que debería ser. Yo no entiendo por qué como agentes del Ministerio Público nos empeñamos en no darle acceso a la carpeta al imputado. La respuesta podría ser, pues porque no estamos culturalmente educados todos, no hablo de los MPs, hablo de la sociedad, no estamos culturalmente educados para que si a mí me llaman como imputada, comparezca y trabajemos todos en un ámbito de buena fe. Estoy acostumbrada a que si a mí me llaman como imputada, lo primero que voy a hacer es irme. Y entonces eso incentiva a los agentes del Ministerio Público a no dar acceso a la carpeta de investigación al imputado y por lo tanto a no recabar antecedentes de investigación de cargo y descargo y por lo tanto a no recabar antecedentes de investigación que nos permitan objetivamente identificar si estamos en la presencia de un elemento negativo del delito. No, todo lo que nos denuncian queremos que proceda tal como la víctima lo pidió. Quizá por el miedo a la visitaduría, quizá por el miedo al golpe mediático, puede haber un montón de razones. Lo cierto es que aquí, que hoy estamos estudiando solamente el deber ser, solo eso estamos estudiando, estamos en una parte académica. Si ustedes se dan cuenta, lo ideal sería que el Ministerio Público, en un principio de objetividad y debida diligencia, llame al imputado. Vamos a escuchar a todos. Vamos a ver realmente qué pasó. Porque además, si en ese avance de la investigación inicial descubrimos que tenemos la presencia de elementos negativos del delito, vamos a sacar los ejercicios de la acción penal que no se van a caer con el 258 y vamos a reducir significativamente las cargas de trabajo de la Procuraduría. Y como vamos a enfocar nuestros esfuerzos, recurso humano y recurso material, nuestros esfuerzos a casos realmente con relevancia penal, vamos a tener mayores casos de éxito. Claro que para esto se necesita de toda una campaña de difusión que permee con estas ideas en toda la sociedad, porque si el Ministerio Público actualmente recaba también actos de investigación de descargo, corre la víctima y se queja porque se vendió con el imputado, le está ayudando. Entonces entiendo el por qué lo hacemos, pero no es el ideal. Acorde con la dogmática penal, deberíamos desde el principio darle acceso al imputado a la carpeta de investigación y con mucha suerte les aseguro que tendríamos mucha cantidad de investigaciones en las que hay presencia de los elementos negativos del delito y por ende despresurizaríamos las cargas de trabajo de la Procuraduría y por supuesto del Poder Judicial, y al despresurizarse las cargas del Poder Judicial se despresurizan las agendas y las cargas de trabajo de ustedes. Ese es el ideal, es a lo que debemos ir transitando. No hay condiciones en este momento, yo lo entiendo, no hay condiciones mediáticas, no hay condiciones sociales y mucho menos condiciones políticas. Pero esto es la dogmática. Conducta. Ya vimos que es una acción o puede ser una omisión. Ahora, hay tres corrientes para examinar la conducta, que es la corriente finalista, la causalista y la normativa. Fíjense algo interesante.
El Código Penal sigue siendo el mismo desde que teníamos el sistema mixto, ¿cierto? Y el Código Penal es finalista porque en el artículo 13, en su segundo y tercer párrafo, habla del dolo y culpa como elementos objetivos integrantes del tipo penal, ¿sí? Sin embargo, el Código de Procedimientos Penales que teníamos en el sistema mixto es causalista. Teníamos una mezcla de corrientes y vuelvo al mismo punto. ¿Quién hace las leyes? Quienes no conocen dogmática penal. ¿Cómo puedo saber que era causalista? Es porque finalmente sigue operando para los procedimientos que se iniciaron bajo ese sistema. En el artículo 385, en la fracción tercera del Código de Procedimientos Penales del Estado de Hidalgo, tenían lo que se llama el nexo de atribuibilidad. Es decir, para que pudiera integrarse el cuerpo del delito, la acción o omisión debería ser la causa que directamente produjo la afectación o la puesta en peligro del bien jurídicamente tutelado. Entonces, yo diría que esa es una de las bondades del Código Nacional, que nos quita ya esa mezcla de corrientes o de teorías o de escuelas y nos deja finalmente con la teoría finalista, que espero que un día migremos. Pero bueno, en el sistema mixto tenían una mezcla de la escuela finalista y de la corriente causalista. Y en cuanto a la conducta bajo una teoría normativa, que no vamos a abundar mucho, lo importante nada más es que debe entenderse que si se causó una alteración en un bien jurídicamente tutelado, es suficiente para que se dé el delito. En mi opinión, entonces, lo ideal sería que incluso que regresáramos a la normativa para luego de ahí transitar a la teoría de la imputación objetiva. Ahora, bajo ese tenor vamos a identificar que en los tipos de acción solamente vamos a examinarlos entonces bajo la teoría finalista, y en la omisión que surge a partir de la escuela neoclásica, tenemos la omisión simple y la omisión impropia. Eso es lo que vamos a examinar. ¿Sale? Ahora, la acción pues es entonces un elemento positivo del delito, pero está compuesto por dos fases. ¿Cuáles serán? Otra vez, Marco, por favor. Fase interna y fase externa. ¿Y cuáles son los 4 elementos de la fase interna? Ok, el primero es la anticipación como un propósito subjetivo del fin. Es decir, no vayan a pensar que el sujeto se va deteniendo en cada una de estas fases internas. Todas se suscitan en segundos en la psique del sujeto, pero finalmente cuando hablamos de una conducta delictiva por acción, se hacen presentes. Entonces la primera es que existe una anticipación. ¿De qué? De un propósito. No importa si es a través de un dolo eventual, de un dolo directo, incluso de una culpa con y sin representación, pero finalmente el sujeto desea llevar a cabo una conducta. Si no lo deseara, no la externaría. Y para esto hace una selección mental no consciente, pero sí una selección mental de los medios a través de los cuales va a externar esa conducta que llevará al resultado típico. Y a partir de que ya seleccionó los medios, entonces decide también a nivel interno, a nivel psique, llevar a cabo la previsión de efectos concomitantes. Es decir, sabe que una acción va a llevar a un resultado. Puede ser que no es el que desee, puede ser que no es el que quiera, y entonces así es como vamos a transitar desde la culpa sin representación hasta el dolo directo. Y después de esto llevará a cabo, decide poner en marcha los movimientos que lo llevan a la acción que va a trascender en el campo penal. Si solamente se quedara en los primeros 3 pasos, entonces estaríamos hablando de actos preparatorios. Sin embargo, a partir de que pone en movimiento los medios de acción, nos encontramos ya ante la tentativa, y recuerden que los actos preparatorios, aunque a nivel de Código Penal siguen siendo sancionados, sin embargo, ya no están previstos. Es decir, hay un desfase normativo. Desaparecieron los actos preparatorios, pero los sigue poniendo.
Ajá, ese es otro error de dogmática penal de los legisladores locales. Esos son los pasos de la fase interna. Y la fase externa se concreta solamente en la realización del querer finalístico, es decir, la realización de la conducta que deseó y determinó llevar a cabo el sujeto activo. De manera que si en esa fase externa queda concretada toda la conducta y llegamos a un resultado, estamos ante un delito en grado consumado. Si no se consumó, pero sí se llevó a cabo la fase externa, estamos ante un delito tentado. Y a partir de ahí tendremos entonces ese grado de ejecución consumado y tentado. Ese es el aspecto positivo de la conducta, hablando de acción. Después vamos a platicar de la omisión. ¿Cuál será el aspecto negativo de la conducta, hablando de acción? La ausencia de acción. ¿Y cuál es el elemento básico que debe estar presente en esa ausencia de acción? Fíjense bien, regreso. Acá siempre hubo un querer. No, quizá no un querer típico, pero sí un querer conductual. Hablamos de una conducta culposa, pues necesito querer manejar el vehículo con el que atropello a esta persona, pero decidí, hice presente mi voluntad para manejar ese vehículo. No quería yo matar a nadie, por eso hablamos de una culpa, no de un dolo, pero sí hubo una voluntad en la conducta que llevó al resultado típico. Entonces, ¿cuál será el elemento básico de la ausencia de acción? La falta de la voluntad. Ajá. ¿Y cuáles son las posibilidades que me van a llevar a esa ausencia de acción? ¿Qué es lo que conocemos como vis absoluta? ¿Qué otro? Acuérdense que quien no ejecuta un acto voluntario no ejecutó un acto humano. Y aunque ese acto humano haya llevado, es decir, si la intervención del hombre llevó a un resultado típico, a un resultado penalmente relevante, pero no hubo conducta, no hubo un acto humano, hubo un hecho jurídico. Y los hechos jurídicos se lamentan, se lloran, pero no se sancionan. ¿Sí se acuerdan? Introducción al estudio del derecho. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, entonces cuando no hay voluntad, podemos estar ante la presencia de una fuerza irresistible o de una vis mayor o de movimientos reflejos. Podría haber la presencia de un estado de inconsciencia, de un caso fortuito, y ese caso fortuito implica que hubo un actuar lícito, que hubo un actuar cuidadoso y precavido, y que hubo la existencia de un resultado impredecible, pero típico, ajeno al agente del delito. Aquí está. Esos son los elementos a través de los cuales ya vimos cómo se lleva a cabo una conducta, ya vimos sus componentes. Ok, el aspecto negativo de la conducta que nosotros estamos obligados a examinar en nuestra investigación es esto. Debo identificar y también debo ordenar actos de investigación para saber si hubo una fuerza irresistible, movimiento reflejo, estado de inconsciencia o caso fortuito. Porque entonces estamos ante la presencia de una ausencia de conducta, una ausencia de acción. ¿Sí? Lo siento ya más pasivos que al principio de la sesión de hoy. ¿Ya tenemos hambre? Maestra, ¿esos podrían ser los elementos objetivos y subjetivos dentro de la teoría penal? No. Los elementos objetivos, subjetivos y normativos
solo son en el aspecto de la tipicidad. Ya, nos olvidamos de la tipicidad. Ahora vamos a los elementos negativos, pero aquí no los hay objetivos, subjetivos y normativos. Simplemente son aspectos negativos o elementos negativos del delito. La objetividad, subjetividad y normatividad solamente aplica para la tipicidad. ¿Sale? Ok. El día de mañana vamos a entrar al análisis más profundo a partir de aquí. ¿Qué es una vis absoluta? ¿Qué es una vis mayor? ¿Cuándo hay un movimiento reflejo? ¿Qué tipo de movimientos reflejos? ¿Qué tipo de estado de inconsciencia se puede hacer presente? Para que nosotros identifiquemos, incluso muchas veces desde la presentación de la denuncia o querella, si estamos ante la presencia de un elemento negativo, porque a lo mejor desde ahí nos da luz y a partir de ahí ya sabemos qué línea de investigación seguir y no estar ordenando actos de investigación, forzando algo que jurídicamente no tiene futuro. Claro que la defensa, nosotros deberíamos enfocar como Ministerio Público, cuando estamos convencidos de que si hay un hecho penalmente relevante sin presencia de excluyentes del delito de responsabilidad, debemos enfocar nuestros mayores esfuerzos a la investigación de los elementos positivos del delito. ¿De quién será tarea con mayor exhaustividad la búsqueda de estos elementos negativos del delito? De la defensa. Y vemos aquí que entonces tanto el Ministerio Público como la defensa deben conocer la dogmática penal, porque a partir de esto es como ellos van a construir su teoría del caso. La teoría del caso del Ministerio Público se va a enfocar, cuando está convencido de que es un hecho penalmente relevante, se va a enfocar en acreditar los elementos de conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. ¿Y qué es lo que el órgano de defensa debe centrar como su foco de atención y de investigación? No solamente las excluyentes. Lo primero que debe buscar un buen defensor es la prescripción. Debe ir de lo menos a lo más. Luego buscar si existió realmente un elemento típico y si no, buscar desagregar alguno de ellos, porque con eso le mata su teoría del caso al Ministerio Público. Si no lo logró, entonces buscar matar la antijuridicidad o buscar matar la culpabilidad a través de estos aspectos. Y por supuesto, como último recurso, la responsabilidad. A mí me encantaría saber que en cada una de las audiencias a las que ustedes van, las más sencillas, las de vinculación a proceso, en el control horizontal, la defensa hace una construcción de una teoría del caso a través de los elementos negativos del delito. Yo nunca lo vi. Nunca lo vi. Buscan, ¿qué hacen los defensores? Como en piñata con los ojos vendados, a tirarle a lo que se pueda. No tienen diseñada una estrategia bajo la dogmática penal. Y miren qué fácil sería como defensores. Así como el Ministerio Público construye a través de recabar elementos probatorios su teoría del caso para conducta típica, antijurídica y culpable, el defensor debería construir su investigación, en lugar de estarse ocupando de ver qué hace el de al lado para ir y tumbarle la torre, debería de ocuparse de construir su investigación sobre la base de los elementos negativos del delito y, por supuesto, la prescripción es nada más identificarla, ¿no? En esto nos vamos a enfocar el día de mañana, chicos. Yo tengo mucha hambre, estoy muy cansada, supongo que ustedes también. Y nos vemos puntuales mañana, por favor.